Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecer de martes, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, por primera vez una figura influyente del petrismo reconoce que la Asamblea Nacional Constituyente, de la que tanto viene hablando el gobierno, el presidente Petro, el ex canciller Leiva, que todo el proyecto político es para buscar la reelección del presidente Petro. No lo habían dicho, tal vez la ficha que faltaba para este rompecabezas. Quien lo dice es la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, la misma que hace 2 años había hablado de quemar a Sergio Fajardo en plena campaña electoral, la que aquí en Mañanas Blue hace algunos meses confesó que con su plata financiaba campañas políticas de Antioquia, la misma del movimiento Ríos Vivos de Hidroituango. Ahora dice que quieren la reelección a nombre de los activistas, a nombre del petrismo, a nombre del pueblo y de la ciudadanía. Mismo argumento del proyecto político del cambio, que dice necesita muchos años más del presidente Gustavo Petro en el poder para lograr algo de ese cambio. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de novedades sobre esa Asamblea Nacional Constituyente, porque ambos, la senadora Zuleta y el presidente Petro, invocan al pueblo y a la ciudadanía para eso, para presionar a una Asamblea Constituyente. El presidente por primera vez reconoce que su idea de esa constituyente debe pasar por el Congreso, al que había dicho que iba a buscar un mecanismo extraconstitucional. Eso sí, dice, si a ese Congreso no se le cumple el papel histórico de citar a una constituyente, entonces, dice el presidente, le tocará al pueblo convocarse a sí mismo tarde o temprano. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la figura esta que comienza a gravitar, de la reelección del presidente Petro, 4 años más en el poder, o por lo menos 4 años más, tal y como dice la influyente senadora Zuleta. El presidente Petro es desmentido por Juan Manuel Santos, el expresidente que firmó el acuerdo de paz con las FARC, por el negociador del momento, Humberto de la Calle, por el jefe del equipo negociador, que fue Sergio Jaramillo. Los tres, Santos, de la Calle y Jaramillo, le dicen al presidente Petro que no es cierto que producto del acuerdo con las FARC se derive una asamblea constituyente. El otro que está en desacuerdo es el expresidente César Gaviria, que está yendo un paso más allá y dice que hay que armar desde ya para responderle. Seguramente él sabía del intento de reelección, que hay que hacer una coalición de partidos políticos para defender la Constitución del 91 y tener un candidato único pensando en las presidenciales del 2026. Bienvenidos, buenos días. De estas fichas del rompecabezas que comienzan a armarse, les voy a hablar esta mañana. Hablando del gobierno, les contaré de la última batalla que pierde. Es la batalla técnica alrededor de la deducibilidad de las regalías en la declaración de rentas para las empresas de mineros y energéticos. La Corte Constitucional le negó al ministro de Hacienda el incidente de impacto fiscal que había presentado, argumentando que un fallo de la Corte le creaba un hueco de 4 o 5 billones de pesos. Dice la Corte Constitucional que en eso se comprobó que esa sentencia produjera las alteraciones de sostenibilidad fiscal, como argumentaba en su momento el Ministerio de Hacienda. Y les voy a contar de una pelea muy interesante a propósito del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con los fondos privados de pensiones por el tema de las comisiones. Dice el ministro que hay más de 3 billones de pesos desaparecidos que se los ganaron los fondos privados en comisiones por administrar el ahorro pensional de los colombianos. Lo dijo Bonilla en una carta a los fondos, al suyo y al mío, en los que les pide comprometerse con la transparencia en la información, en días en los que la reforma pensional del gobierno está a punto de ser tramitada. Por supuesto, detrás de la declaración del ministro, una gran descalificación ética a los fondos de pensiones. Y hablaremos de la otra reforma, hablando del gobierno, de la reforma a la salud. El presidente Petro dice esta mañana que el nuevo modelo de salud de los maestros del FOMAC no ha fracasado, que lo que pasa es que no se ha implementado. El presidente, que sigue en la misma tesis del ministro de Salud, echándole la culpa a funcionarios de Fiduprevisora de ese modelo que comenzó en ejecución hace ya 4 semanas. Si no se ha implementado, pregunto yo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién era el responsable de que se implementara y de que se implementara eficientemente? Dice el presidente Petro, el problema es de funcionarios de la Fiduprevisora que están amarrados al corrupto modelo anterior, el presidente que sigue repartiendo
culpas a diestra y siniestra. Y a propósito del ministro Jaramillo, del ministro de Salud, ahora dice que no dice lo que sí dijo. Tengo la grabación del 1 de mayo de hace 4 semanas, cuando dijo que el modelo para los maestros era el proyecto político, era el proyecto piloto para la salud de 50 millones de colombianos. Ayer estuvo en el Parlamento el ministro diciendo que eso no era cierto, que a diferencia del modelo de los profesores, en la salud, para el resto de los colombianos, tenemos EPS y tenemos unas garantías que significan una eficiencia en el servicio. El ministro desdiciéndose, desmontándose de las responsabilidades alrededor del modelo de salud. FECODE, mientras tanto, el sindicato de los maestros, ha citado a una junta extraordinaria para esta semana para buscar una salida a la crisis de la que ellos participaron. Y hoy, esta mañana, también va Olmedo López a la Fiscalía, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, que tendrá que entregar las pruebas de todo lo que dijo aquí en la entrevista en Blue Radio. El actual director de esa entidad ha cancelado giros de más de 300.000 millones de pesos que están untados de corrupción, que iban para Corpurabá y Corantioquia y al municipio de Girón en Santander, ante la duda de que los contratos fueron entregados en la época de Olmedo López y están untados de la misma corrupción. Tenemos muchas historias, bienvenidos, un gusto saludarlos. Esta mañana hay nuevos bombardeos en el Medio Oriente, 25 muertos, un día después del ataque a un campo de refugiados en Rafah, un ataque que condena el mundo entero, del que dice el primer ministro Netanyahu fue un trágico error. Y les hablaré del lapsus del Papa Francisco, que dijo que hay frochagine, que es una expresión en italiano, ustedes me disculpan la expresión, quiere decir mariconería. En los seminarios están reportando medios italianos esta mañana y hay un escándalo gigante en Italia, no solo por lo que eso significa, sino por la frase del Papa, la descalificación a una comunidad con la que él había tenido buena relación, la comunidad homosexual en el Vaticano. Ahora el Papa lo habrá dicho por algo, defendiendo la posición de no admitir homosexuales en los seminarios. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 28 de mayo, es el Día Mundial de los Perritos Sin Raza, de los callejeros, de los que no son finos, es el Día de las Hamburguesas, es el Día del Hambre, para hablar de la hambruna, de la crónica, la situación de hambruna en muchas partes del mundo. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No es el presidente Petro el que está diciendo, el que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. Esa polémica declaración de la senadora Isabel Zuleta, Cable Noticias, confirma que los seguidores del presidente Gustavo Petro sí quieren la reelección del jefe de Estado y también la están promoviendo. La posición del presidente, al menos lo que ha dicho en público, es que él no busca la reelección porque no es un adicto al poder, como sí lo es, según él, el expresidente Álvaro Uribe. Mientras tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, admitió que el Congreso debe ser el que tramite la Asamblea Nacional Constituyente, pero advirtió que si no lo hace, el Poder Constituyente lo hará. El expresidente César Gaviria se sumó a los exmandatarios colombianos que se oponen de tajo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente a través del acuerdo de paz, como lo propuso el excanciller Álvaro Leiva. Rechazar la propuesta que ha hecho el excanciller Álvaro Leiva en nombre del gobierno del presidente Petro para realizar una Asamblea Constituyente. Esta idea ha sido circulada en el Congreso ya varias oportunidades. El expresidente Ernesto Samper. Y dado los términos que establece la Constitución actual, me parece que esa constituyente no sería fácil convocarla para antes del año 26 o 27. Pero también está la vía legislativa por un acuerdo entre los partidos o la vía de las reformas legales. El ex alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Yo creo que buena parte de la delegación de las FARC siempre lo entendió. El más terco y obstuso en esto de muchas otras cosas siempre fue Iván Márquez, pero en los últimos meses, semanas de la negociación, Humberto de la Calle se sentó con él nuevamente, le dijo, mire, esto no va a ocurrir, no va a haber, y él aceptó, y todo el mundo sabía que constituyente no iba a haber. Esto dijo el ministro de Salud durante un debate de control político al señalar que el modelo de salud para los docentes no puede ser comparado con la reforma a la salud. Porque este es un modelo para los maestros que tienen un régimen especial. Esto no tiene nada que ver con la reforma. Dejó claro que el Ministerio de Salud solo sirvió como un asesor técnico hacia el FOMAC y hacia la FIDU Previsor. Y si por alguna circunstancia, en un momento, en forma indebida, y en un sitio en donde no era ni en consejo directivo del FOMAC, ni era nada más que en unas charlas cotidianas de las que a veces
se generan, se pueda malentender mis palabras. Recordemos lo que había dicho el ministro el pasado 1 de mayo cuando arrancó el nuevo sistema de salud para los docentes. El ejemplo de salud que quiere el señor presidente de la República, no solamente para los maestros, sino para toda Colombia. John Mauricio Marín, presidente de la FIDU Previsora. No se ha presentado ningún plan de choque del Consejo Directivo de manera formal. De pronto puede obedecer a la exposición que está haciendo la doctora Magda Giraldo en presidencia. El presidente Gustavo Petro también se reunió con líderes de FOMAC. Se acordó que se tienen 15 días para agilizar las contrataciones y mejorar la atención a docentes. Por otra parte, el mandatario a través de su cuenta en X dijo que el modelo de FOMAC no ha fracasado, sino que simplemente no se ha implementado. Nuevamente gestión del riesgo en el ojo del huracán, esta vez por cuenta de las revelaciones del director Carlos Carrillo. Confirmó que desde gestión del riesgo se logró frenar giros por 322.000 millones. Fue explícito al mencionar que en este entramado de corrupción, el ex subdirector Olmedo López es uno de los primeros que encabeza la larga lista que seguramente existe en estos contratos. Esto no empezó con Olmedo López y yo quiero dejar eso claro. El país debe entender que Olmedo López es simplemente una ficha más en una larga lista. En una nueva aparición de Olmedo López con voz temblorosa y analizando con detalle cada una de las preguntas en la entrevista para Mañanas Blue, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo reiteró que el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tiene mucho que contarle al país. Yo lo llamo un cónclave. ¿Y ese cónclave dónde fue? El más alto nivel de la reunión pues determina entonces dónde fue la reunión. Cuando se le preguntó sobre el presidente Gustavo Petro y estos encuentros, esto fue lo que dijo. Tomando decisiones, sí, a espaldas del presidente de la República. En un nuevo golpe para el gobierno nacional, la Corte Constitucional negó el incidente de impacto fiscal que presentó el Ministerio de Hacienda y ratificó que las empresas mineroenergéticas sí pueden deducir las regalías de su impuesto de renta. Las casas del municipio de San José del Fragua, en el Caquetá, tienen en sus ventanas banderas blancas. La vida cotidiana de las comunidades se ha visto afectada desde hace 3 días por los enfrentamientos entre las disidencias de Iván Mordisco y las de Iván Márquez. Esto es lo que nos cuentan sus pobladores. Lo que son las labores del campo, lo que es la vida social se ve interrumpida, digamos que en un 100%. Las personas ya inclusive hasta por los caminos los transiten con mucho temor. No se sabe en qué lugar se puedan encontrar una mina. Luego de casi un año de que el Consejo de Estado anulara la elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República y en cumplimiento del fallo de una tutela presentada por Rodríguez ante la Corte Constitucional, el Congreso de la República reinició este lunes el proceso de escogencia del jefe de control fiscal para de esta manera cumplir con el periodo hasta 2026. Los aspirantes, el actual personero de Bogotá, Andrés Castro Franco. Lo celebro. Y también quiero resaltar la celeridad con que el Congreso ha asumido el cumplimiento de este fallo constitucional. La defensora delegada María Fernanda Rangel. Quiero contarle las 3 puntos que tengo en mi propuesta frente a la Contraloría General. Las autoridades recopilaron videos de cámaras de seguridad de Corferias, donde según versiones preliminares se observa a Carlos David caminando solo al interior del recinto cerca de las 3:30 de la mañana. Luego habría subido a una de las estructuras y finalmente habría caído al vacío en medio de los tanques de agua que sirven de contrapeso para sostener las gigantescas tarimas. Alberto Ruiz es tío de Carlos David. Él murió por ahogamiento, por inmersión y él estaba boca abajo, entonces realmente no sabemos por qué y los controles de seguridad que se haya producido ese hecho. Hablando ante el Parlamento israelí el día después del ataque aéreo que mató a decenas, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, calificó esas muertes como un trágico accidente. Estoy defendiendo nuestros intereses nacionales por responsabilidad patriótica, dice, y es por eso que les digo honestamente que no hay sustituto para la victoria absoluta. Las imágenes de niños carbonizados y desmembrados en Rafah después del ataque israelí ha provocado la protesta de los líderes mundiales y ha puesto en peligro las conversaciones de alto al fuego. Qatar, que es un mediador clave entre Israel y Hamás, dijo que las bajas de Rafah complicarían las negociaciones. España confirma que reconocerá un Estado palestino con Jerusalén Este como capital. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Por su parte, Israel acusó a Sánchez de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra.
La Selección Colombia ya cuenta con 7 jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo, concentrados aquí en Barranquilla y encabezados por James Rodríguez. También llegó Jefferson Lerma, Yasser Asprilla y el primero fue el arquero Camilo Vargas. Todos los 7 entrenaron ayer, fue el primer entrenamiento de la Selección Colombia aquí en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Estás escuchando Blue Radio.